Hay una forma de violencia que no deja marcas en la piel, un tipo de crueldad que se ejerce en el silencio de una casa que alguna vez llamaste hogar. Es el acto de ser borrado, de convertirte en un fantasma mientras todavía respiras, de ver cómo tu historia es desmantelada pieza por las mismas manos que un día sostuviste. Esta mañana, en la quietud de mi sala en Coyoacán, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire, descubrí que estaba siendo asesinado simbólicamente, no con un arma, sino con pegamento y unas tijeras, en las páginas sagradas del álbum que contiene la crónica de nuestra familia, la única prueba tangible de que mi vida ha tenido algún significado. El álbum de fotos es un objeto pesado, de cubierta de cuero gastado por décadas de caricias y consultas. Siempre fue mi ancla, el lugar al que acudía para recordar quién era, de dónde venía, y el amor sobre el que había construido cada rincón de esta casa. Cada fotografía es un ladrillo en la estructura de mi identidad. El día de mi boda con Elena, los primeros pasos de Mateo, las navidades, los cumpleaños. Abrirlo siempre fue un ritual de gratitud, un recordatorio de que a pesar de las dificultades, mi sacrificio había valido la pena. Pero hoy, ese mismo ritual se convirtió en una profanación, una bofetada que resonó en el silencio cargado de la tarde de sábado. Mis manos, las mismas manos callosas de carpintero que le enseñaron a mi hijo a clavar su primer clavo, temblaban al pasar las páginas. Entonces lo vi, en el espacio donde debía estar una foto mía, sosteniendo a un Mateo de 5 años en mis hombros en el parque, había otra imagen, una foto recortada de un hombre que nunca conocí, pegada torpemente sobre el hueco de mi ausencia. Pasé otra página, y otra. Sucedía lo mismo. Mis momentos, mis sonrisas, mi presencia como padre, habían sido sistemáticamente eliminados y reemplazados por el rostro del padre biológico de Mateo, el héroe idealizado al que mi hijo había decidido entregarle mi pasado. Me llamo Javier, tengo 68 años, y nunca imaginé que la traición más profunda no vendría de un extraño, sino del hijo al que le entregué cada día de mi existencia. Vivo en esta casa que construí con la fuerza de mi juventud, una casa modesta pero sólida en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Me dediqué a la carpintería, un oficio honesto que me enseñó que las cosas duraderas se construyen con paciencia, dedicación y verdad. Creí que había aplicado los mismos principios a mi familia, pero hoy me doy cuenta de que los cimientos que creía firmes estaban siendo carcomidos por una mentira que yo mismo permití crecer. Esta mañana, la luz suave que entraba por la ventana iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, y también iluminaba mi nueva y dolorosa realidad. Cada retrato en las paredes parecía mirarme con lástima. Yo, Javier, el guardián de la dignidad de esta familia, me había convertido en un mueble viejo, una pieza del pasado, que ya solo ocupa espacio, esperando ser descartado. La quietud pesada que siempre había sentido en esta casa, finalmente tenía una explicación. No era paz, era la calma que precede al derrumbe de una estructura podrida por dentro, el silencio de un secreto guardado por demasiado tiempo. El dolor fue una ola helada que me subió desde los pies hasta la garganta, un nudo apretado que me impedía respirar. Me senté en mi viejo sillón, el álbum abierto sobre mis rodillas como una lápida. Miré a mí, alrededor, a los muebles que tallé, a las paredes que levanté, y por primera vez en mi vida me sentí un extraño en mi propio santuario. Era como si las paredes susurraran una historia en la que yo ya no era el protagonista, sino un personaje secundario, un simple espectador del relato que mi hijo había decidido reescribir a su antojo, un relato donde yo no tenía cabida ni honor. Antes de continuar con esta historia, que les juro se siente como arrancarme pedazos del alma para poder contarla, les pido un pequeño favor que para mí es gigante. Por favor hagan clic en me gusta, suscríbanse al canal para no perderse cómo termina esto, y déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad y qué hora es donde me están escuchando. Su apoyo, saber que no estoy solo en esta batalla por mi dignidad, es un consuelo que no tienen idea cuánto significa para mí en este preciso momento. Es un pequeño gesto,
que me da la fuerza para seguir adelante. Mi relación con Mateo siempre estuvo marcada por una sombra, la sombra de un hombre ausente. Me casé con su madre, Elena, cuando ella ya estaba embarazada. El padre biológico, un hombre al que todos describían como carismático y lleno de vida, había fallecido en un accidente antes de que Mateo naciera. Yo asumí mi papel sin dudarlo un segundo. Amé a Mateo como si llevara mi propia sangre. Le enseñé todo lo que sabía sobre la vida, sobre el honor y sobre la madera. Nunca hice distinción, nunca le recordé que no éramos familia por un lazo biológico, sino por una elección diaria de amor y compromiso. Sin embargo, a medida que Mateo crecía, la figura de su padre ausente se convertía en una leyenda. Alimentado por las historias idealizadas de la familia de Elena, él construyó un altar en su mente para ese hombre que no conoció. Un héroe perfecto, un ideal inalcanzable con el que yo, un simple carpintero de manos ásperas y pocas palabras, jamás podría competir. Yo le ofrecía la realidad de mi presencia diaria, mis sacrificios silenciosos, mi amor tangible. Él prefería la fantasía de un legado inventado, un romance con una memoria que no le pertenecía, pero que reclamaba con una devoción casi religiosa. Recuerdo una tarde, cuando Mateo tenía unos 15 años. Estábamos en el taller, y le estaba enseñando a usar el torno. Sus manos eran torpes, pero sus ojos brillaban de curiosidad. De repente, se detuvo y me dijo, «Mi papá seguro era bueno en esto. Me dicen que era muy hábil con las manos». Lo dijo con una certeza que me heló la sangre. No hubo malicia en sus palabras, solo la repetición de un mito que le habían inculcado. En ese momento, no le corregí. Me limité a sonreír con tristeza y a guiar sus manos de nuevo sobre la madera, pensando que el tiempo y mis acciones le mostrarían la verdad. Qué ingenuo fui. El tiempo no hizo más que agrandar la brecha entre nosotros. Mientras yo envejecía y mis fuerzas disminuían, la figura mítica de su padre biológico se hacía más grande y poderosa en su imaginación. Mateo comenzó a coleccionar sus fotos, a preguntar por sus gustos, a intentar emular un fantasma. Y yo, que le había cambiado los pañales, que había pasado noches en vela cuidando sus fiebres, que había vendido mi camioneta de trabajo para pagar sus estudios universitarios, me fui volviendo cada vez más invisible, más transparente, una presencia incómoda que le recordaba la realidad que él tanto se esforzaba por negar. Elena, mi esposa, siempre estuvo atrapada en medio de esta dolorosa dinámica. Veía el sufrimiento en mis ojos y la obsesión en los de su hijo. Intentaba mediar, pero su lealtad estaba dividida. Por un lado, me amaba y respetaba mi entrega, pero por otro, se sentía culpable, como si al defender mi lugar estuviera traicionando la memoria de su primer amor. Así que optó por el silencio, por las sonrisas forzadas y por los cambios de tema. Su silencio, aunque bien intencionado, fue el terreno fértil donde la fantasía de Mateo echó raíces y creció hasta convertirse en el monstruo que hoy me devoraba. La situación financiera de Mateo tampoco ayudaba. A sus 40 años, con una familia propia, vivía con una constante inseguridad económica. Creo que, en parte, su obsesión por honrar a su padre biológico era una forma de buscar una identidad de la que sentirse orgulloso, un linaje de grandeza que contrastara con sus propias frustraciones. Era más fácil venerar a un héroe muerto que aceptar la vida y la herencia de un humilde carpintero que, a sus ojos, no representaba el éxito que él anhelaba. Se aferraba a un apellido que no era el suyo por derecho de crianza, buscando en él una fuerza que creía que yo no podía darle. En los últimos años, la situación se había vuelto casi insostenible. Cualquier conversación sobre el pasado era un campo minado. Si yo mencionaba algún recuerdo de su infancia, él encontraba la manera de conectarlo con su verdadero padre. Seguro a él le hubiera gustado verme jugar al fútbol, decía, a pesar de que fui yo quien pasó cada domingo en la cancha, animándolo desde las gradas. Era una erosión constante de mi historia, un goteo incesante que fue desgastando mi espíritu hasta dejarlo en carne viva, expuesto y vulnerable a la estocada final, que fue la profanación del álbum familiar.
Ahora, con el álbum en mis manos, todas esas pequeñas heridas, esas humillaciones silenciosas, cobraban un nuevo y terrible sentido. No eran deslices casuales, eran parte de un plan deliberado, consciente o no, de borrarme por completo. Mateo no solo estaba idealizando a un fantasma, estaba activamente tratando de aniquilar mi existencia, de reescribir la historia para que encajara en su narrativa de hijo huérfano de un héroe. Y yo, con mi paciencia y mi silencio, se lo había permitido. Había confundido la prudencia con la cobardía y el amor incondicional con la falta de autorrespeto. La ironía más cruel es que la casa está llena de mi presencia. Cada silla, cada mesa, la biblioteca, la cama donde duerme con su esposa, todo fue hecho por mis manos. Mi esencia está impregnada en la veta de la madera, en el ensamblaje perfecto de cada pieza. Soy el arquitecto y el constructor de su mundo físico, pero él me ha negado la entrada a su mundo emocional. Me ha convertido en un proveedor de comodidad material, un carpintero, pero no en un padre. Ha disfrutado de la sombra del árbol sin jamás reconocer al jardinero que lo plantó y lo cuidó. Mi primer impulso fue la rabia. Una rabia volcánica que me pedía a gritos ir a su habitación, arrojarle el álbum a la cara y exigirle una explicación. Quería gritarle, sacudirlo, hacerle ver la magnitud de su crueldad, pero entonces, una extraña calma me invadió. Era la calma fría de la resolución, la claridad que llega cuando has tocado el fondo del dolor. Comprendí que un arrebato de ira no resolvería nada. No se puede ganar una guerra de 40 años con un solo grito. Esta batalla no se ganaría con la fuerza de mis pulmones, sino con el peso de la única verdad que había guardado celosamente. Cerré el álbum con una delicadeza que no sentía. Lo coloqué sobre la mesita de centro, como si fuera una evidencia en un juicio. Me levanté del sillón, mis rodillas crujieron en protesta, pero mi espalda se sentía más recta que nunca. Atravesé la sala, pasando junto a los retratos que ahora me parecían una farsa, y me dirigí a mi pequeño cuarto de estudio, el único espacio de la casa que todavía sentía verdaderamente mío. Allí, en el fondo de un viejo armario de cedro, detrás de mis herramientas, de ebanistería, guardaba una caja de metal cerrada con llave. Dentro de esa caja no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso. La verdad. Documentos que habían permanecido ocultos durante más de 4 décadas, amarillentos por el tiempo, pero con la tinta todavía legible. Una carta escrita con la caligrafía desesperada de una joven Helena, y un antiguo examen de laboratorio, un papel frágil que contenía un resultado irrefutable. Había guardado esos papeles por protección, por si algún día eran necesarios. Nunca imaginé que el día en que tendría que usarlos sería para defenderme de mi propio hijo. La decisión se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una certeza absoluta, sólida como la madera de roble. No iba a suplicar por mi lugar en la familia. No iba a pedirle a Mateo que me reconociera. La dignidad no se pide, se afirma. Y yo iba a afirmar la mía de la única manera posible, revelando los verdaderos cimientos sobre los que se había construido toda su vida, toda su identidad y toda su amada mentira. Iba a darle la verdad, no como un acto de venganza, sino como el último y más doloroso acto de paternidad. Saqué la caja de metal y la puse sobre mi escritorio. La abrí y extraje el sobre amarillento. Sostuve la carta y el examen de sangre en mis manos. Pesaban más que cualquier mazo o serrucho que hubiera empuñado en mi vida. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una determinación que me recorría cada fibra del cuerpo. Se acabaron los silencios. Se acabaron las medias verdades. Se acabó el permitir que un fantasma ocupara mi lugar en la mesa. Mateo iba a conocer la historia completa, no la versión editada y romantizada que tanto le gustaba. Miré por la ventana del estudio, hacia el jardín donde le enseñé a andar en bicicleta. Recordé su risa, el pánico en sus ojos cuando solté el asiento, y la explosión de orgullo en su rostro cuando logró pedalear por sí mismo. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿En qué momento el niño que me miraba con adoración se convirtió en el hombre que me borraba de su vida? Quizás la culpa también era mía.
por haber creído que el amor era suficiente para vencer a los fantasmas. Hoy aprendería, de la manera más dura, que a veces el amor necesita la ayuda de la verdad. Decidí que la confrontación sería esa misma noche. Llamaría a Mateo, le pediría que se sentara conmigo en la sala, con el álbum de fotos abierto entre nosotros como un testigo mudo de su traición. Elena estaría allí, tendría que estarlo. Ella era parte de esta historia, la guardiana original del secreto que nos había llevado a este abismo. La tensión sería insoportable, lo sabía. La armonía superficial de nuestra familia estaba a punto de estallar en 1000 pedazos, y yo sería quien encendiera la mecha. Pero a veces, es necesario quemarlo todo para poder reconstruir sobre cimientos limpios. Durante años, había vivido con un sentimiento de injusticia, una espina clavada en el corazón. Siempre me dije a mí mismo que debía ser paciente, que el amor de un padre es sacrificio. Pero, ¿dónde está la línea entre el sacrificio y la aniquilación personal? ¿En qué punto el amor incondicional se convierte en una excusa para permitir que te falten al respeto, que te anulen, que te borren? Esa línea, para mí, había sido cruzada. Ya no se trataba de Mateo y su fantasía, se trataba de mí, de Javier, el hombre, el carpintero, el padre, reclamando el derecho a existir en mi propia historia. La tarde avanzaba, lentamente, y la luz dorada se convertía en sombras largas y azuladas. Cada tic-tac del reloj de pared en la sala parecía marcar la cuenta regresiva hacia el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sentía alegría por lo que estaba a punto de hacer, solo una profunda y pesada tristeza. La verdad a veces no libera, a veces llega como una tormenta que arrasa con todo a su paso, dejando solo los escombros de lo que una vez fue. Y yo estaba a punto de desatar esa tormenta en el corazón de mi propia casa. Me pregunté si Mateo entendería algún día la lección que estaba a punto de enseñarle. No una lección de carpintería, sobre cómo unir dos piezas de madera para que parezcan una sola, sino una lección sobre la vida, sobre cómo las mentiras, por muy piadosas que parezcan, siempre acaban por fracturar las estructuras más sólidas. Estaba a punto de mostrarle que el verdadero legado de un padre no se encuentra en fotografías idealizadas o en historias heroicas, sino en la sangre, en el sacrificio y en la presencia inquebrantable a lo largo del tiempo. El olor a café se había disipado, reemplazado por una atmósfera eléctrica, cargada de lo no dicho. Sostuve los documentos en mi mano y sentí el poder que contenían, el poder de destruir un mito y de revelar una verdad. Mateo idolatraba la memoria de un hombre al que creía su padre. Pronto descubriría que el hombre al que había pasado toda su vida intentando borrar era la única razón por la que él existía. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Iba a devolverle su verdadera herencia, aunque ésta le destrozara el alma. Revisé el álbum una última vez. Mis ojos se posaron en uno de los pocos espacios vacíos que quedaban. Una foto que aparentemente se le había olvidado quitar. Era yo, mucho más joven, durmiendo en un sillón con un pequeño bebé, Mateo, acurrucado en mi pecho. La imagen era un testimonio silencioso de noches de insomnio, de amor puro y de un vínculo que él se había esforzado tanto por negar. Esa foto era la prueba de que, antes de que las historias y las mentiras envenenaran su mente, hubo un tiempo en el que yo era su mundo entero, y era por ese niño, por el recuerdo de ese bebé que durmió en mi pecho, que tenía que hacer esto. Tenía que luchar por él, por la verdad de su origen, aunque él mismo fuera mi adversario en esta batalla. No podía permitir que construyera su vida sobre una mentira, por muy reconfortante que le resultara. Un edificio con cimientos falsos, tarde o temprano, se derrumba. Y mi último acto de amor como padre sería forzar ese derrumbe, para darle la oportunidad, aunque fuera dolorosa, de reconstruir su identidad sobre la roca sólida de la verdad. Me levanté y caminé hacia la sala. Coloqué los documentos cuidadosamente dentro del álbum de fotos, cerrándolo. Esperaría a que Mateo llegara del trabajo. La calma que sentía era la calma del ojo del huracán. Sabía que el caos estaba por desatarse, que las lágrimas y las acusaciones llenarían el
aire. Pero por primera vez en muchos años, me sentía en paz conmigo mismo. Estaba a punto de recuperar mi nombre, mi historia y mi dignidad. La madera muerta iba a ser retirada, y una nueva estructura, más honesta, tendría la oportunidad de crecer. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, y las luces de la Ciudad de México comenzaron a parpadear a lo lejos. Mi casa estaba en penumbras, sumida en un silencio expectante. Yo no encendí ninguna luz. Permanecí sentado en mi sillón, en la oscuridad, esperando. Ya no era una víctima, ya no era un fantasma. Era Javier, un hombre que había construido su mundo con sus propias manos y que ahora, con esas mismas manos, estaba a punto de reclamarlo. La noche sería larga, pero el amanecer traería consigo la verdad. El sonido de la llave de Mateo en la cerradura fue como el primer golpe de un martillo en una demolición. Un sonido cotidiano que, esa noche, anunciaba el fin de una era. Escuché sus pasos en el pasillo, el suspiro cansado al dejar su maletín en el suelo. Entró en la sala, aflojándose la corbata, con el rostro marcado por el estrés de su trabajo en una oficina de ventas donde, según sé, las cosas no iban bien. Por un instante, sentí una punzada de compasión. No era un monstruo, era un hombre ahogado en sus propias inseguridades, buscando desesperadamente un linaje heroico para compensar sus fracasos presentes. Mateo. Lo llamé desde la penumbra de mi sillón. Mi voz sonó extrañamente tranquila, pero tenía el peso de una sentencia. Se sobresaltó, no me había visto. Encendió la luz y la cruda iluminación eléctrica rompió el velo de las sombras. Vio mi rostro. Luego su mirada bajó hacia el álbum sobre la mesa. Su mandíbula se tensó. En la cocina, escuché cómo un plato resbalaba de las manos de Elena y se hacía añicos contra el suelo. El sonido fue un eco perfecto de lo que estaba a punto de suceder con nuestra familia. Ella sabía, de alguna manera, que el momento que tanto había temido durante 40 años finalmente había llegado. Elena apareció en el umbral de la sala, pálida, con las manos temblorosas. «Javier, por favor», susurró, una súplica que era casi inaudible, pero yo no la miré. Mis ojos estaban fijos en mi hijo, que ahora adoptaba una postura defensiva, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué pasa?», preguntó, su tono ya teñido de una hostilidad preventiva. No respondí con palabras. Lentamente, abrí el álbum en una de las páginas profanadas y, con un dedo calloso, señalé la foto del extraño que ocupaba mi lugar. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado con décadas de resentimiento y verdades no dichas. Mateo desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Se encogió de hombros, intentando proyectar una indiferencia que no sentía. «Ah, eso», dijo, como si hablara del clima. Estaba organizando un poco, tratando de darle un orden más cronológico a la historia de la familia. Usó un lenguaje frío, corporativo, como si estuviera presentando un informe de negocios. Habló de activos históricos, de legado familiar, de reconectar con mis raíces. Cada palabra era una evasión, un intento de intelectualizar un acto de crueldad visceral, de esconder su traición detrás de una jerga vacía que lo absolviera de toda responsabilidad emocional. Mientras él hablaba, su voz llenando la habitación con justificaciones huecas, mi mente se escapó de esa sala. Voló 20 años atrás, a una mañana fría y gris. Estaba parado frente a mi vieja camioneta Ford, mi compañera de trabajo durante casi una década, la que me había ayudado a transportar la madera para construir esta misma casa. Le entregaba las llaves a un desconocido, a cambio de un fajo de billetes arrugados. Ese dinero no era para mí. Era el último pago de la matrícula de la Universidad de Mateo, una carrera de negocios que él había insistido en estudiar. Recuerdo el nudo en mi garganta, un sacrificio silencioso que él nunca conoció. «No es nada personal, papá», continuó, sacándome de mi ensoñación. Esa frase, «no es nada personal», fue quizás la más dolorosa de todas, porque lo era todo. Era la negación de cada uno de mis días, la invalidación de mi papel como el único padre que había conocido. «Simplemente siento que es mi deber honrar la memoria del hombre que me dio la vida», explicó,
con una falsa solemnidad, como si estuviera cumpliendo una misión sagrada. Se había convencido a sí mismo de su propia mentira. Se había envuelto en el manto de un hijo devoto de un padre al que nunca había visto, oído o sentido. Elena intentó intervenir. Mateo, hijo, tu padre, Javier, él te ha dado todo, dijo con voz temblorosa. Pero Mateo la interrumpió, algo que rara vez hacía. Tú no lo entiendes, mamá. Esto es algo mío, algo que necesito hacer para sentirme completo. La miró con una mezcla de frustración y pena, como si ella fuera incapaz de comprender la profundidad de su búsqueda existencial. Y en esa mirada, vi la verdadera naturaleza de su obsesión. No era sobre honrar a mi amo, un muerto. Era sobre llenar su propio vacío. Una inseguridad tan profunda que lo había vuelto ciego y sordo al amor que tenía justo enfrente. ¿Y mi memoria, Mateo?, pregunté finalmente. Mi voz apenas un susurro, pero cortando el aire como un cuchillo. ¿Mi historia no tiene valor en esta casa? Los años que pasé enseñándote a ser un hombre, ¿eso no cuenta como parte de tus raíces? Mi pregunta lo descolocó. Esperaba ira, gritos, pero no esta calma helada. Se puso visiblemente incómodo. Su fachada de control comenzó a resquebrajarse. Empezó a tartamudear, a buscar argumentos que sonaran lógicos, pero todo lo que salía de su boca eran excusas cada vez más débiles y transparentes que solo magnificaban la ofensa. No estoy diciendo eso, se defendió, levantando la voz por primera vez. Tú eres bueno, tú me criaste, y te lo agradezco, pero él es mi sangre. ¿Entiendes? Sangre. Es una conexión diferente, algo que va más allá del día a día. La palabra sangre la escupió como si fuera un triunfo, el argumento definitivo que invalidaba mi vida entera de dedicación. Y fue entonces cuando la compasión que había sentido por él comenzó a evaporarse, reemplazada por una tristeza profunda. Estaba tan perdido en su fantasía que usaba la biología como un arma para herirme, sin saber que esa misma arma estaba a punto de volverse en su contra. Recuerdo las historias que le contaban sus tíos, los hermanos de Elena, historias de un hombre audaz, un poeta, un aventurero. Pintaban el retrato de un semidios, omitiendo convenientemente las partes oscuras, su irresponsabilidad, sus deudas, su negativa inicial a reconocer al hijo que venía en camino. Esas omisiones, esas mentiras piadosas para proteger la memoria de un difunto, se habían convertido en el Evangelio de Mateo. Él había construido su identidad sobre la base de una ficción cuidadosamente editada, y yo era el recordatorio viviente y molesto de una verdad mucho más prosaica y menos heroica. No te estoy pidiendo permiso, papá. Es mi historia también y tengo derecho a contarla como yo la siento, declaró, su voz ahora cargada de un desafío abierto. La conversación había escalado de una explicación a una confrontación directa. Estaba reclamando su derecho a borrarme, presentándolo como un acto de autoafirmación. Y Elena, de pie entre nosotros, parecía encogerse con cada palabra, como si el peso de la mentira que había sostenido durante tantos años finalmente la estuviera aplastando. Sus ojos iban de mí a Mateo, llenos de un pánico silencioso, sabiendo que el castillo de naipes estaba a punto de colapsar. ¿Y sientes que para contar tu historia necesitas eliminar la mía? Insistí, manteniendo mi tono bajo y controlado. Porque eso es lo que has hecho. No has añadido un capítulo, Mateo. Has arrancado los míos. Has quemado las páginas donde yo aparezco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto te avergüenza de mí, de la vida que te di? Esta vez, la pregunta dio en el blanco. Su rostro se contrajo en una mueca de ira y dolor, porque en el fondo, él sabía que su obsesión no nacía del honor, sino de la vergüenza de ser el hijo de un simple carpintero, y no de un poeta legendario. Fue en ese momento que la presa se rompió. Toda su frustración acumulada no solo conmigo, sino con su trabajo, con su vida, con sus propias insuficiencias, explotó en una erupción de crueldad. Porque él era alguien, me gritó, su voz resonando en la pequeña sala. Él tenía sueños, tenía grandeza. Tú solo tienes este taller polvoriento y tus manos callosas. Él me habría enseñado a conquistar el mundo. Tú solo me enseñaste a lijar una tabla.
Cada palabra era un golpe, calculado para herir, para humillar, para finalmente ponerme en el lugar que él creía que yo merecía, debajo de la sombra del fantasma que había idolatrado. Elena soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con la mano, pero yo no me inmuté. Escuché su diatriba con una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando una escena desde muy lejos. Estaba presenciando el colapso de un hombre que había apostado toda su identidad a una mentira, y ahora, al ser confrontado, solo le quedaba la violencia verbal. Dejé que vaciara todo su veneno, todo el resentimiento que había fermentado en su interior durante años. Esperé a que el torrente de palabras se agotara, a que el silencio, una vez más, cayera sobre nosotros, esta vez cargado de la fealdad de lo que acababa de ser dicho. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era un silencio denso, palpable, lleno de los escombros de nuestra relación. Mateo jadeaba, con el pecho subiendo y bajando, como si hubiera corrido un maratón. Parecía sorprendido por su propia vehemencia, pero también había un brillo de triunfo en sus ojos. Creía que había ganado, que con sus palabras finalmente había establecido la jerarquía que tanto anhelaba. Su padre, el héroe, yo, el cuidador. Me miró, esperando una reacción, esperando que me derrumbara, que admitiera mi insignificancia frente a su ídolo, pero no le di esa satisfacción. En lugar de derrumbarme, sentí como una fuerza que no sabía que poseía se erguía dentro de mí. Era la fuerza de la verdad, una columna vertebral de acero que me sostuvo en medio de la tormenta. Lo miré, no con ira, sino con una profunda lástima. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, eran de duelo por el hijo que había perdido, no por la muerte, sino por una fantasía. Graham, niño que había criado, había desaparecido, reemplazado por este extraño amargado y resentido. ¿Has terminado?, le pregunté con voz queda. La pregunta lo desarmó. No esperaba esa respuesta. Se quedó callado, confundido. Porque si ya has terminado de decirme quién crees que soy y quién crees que era él, continué, mi voz ganando firmeza, entonces es mi turno de hablar. Es hora de que escuches la historia completa. No la versión de tus tíos, no la versión que has construido en tu cabeza. La verdad. Mi calma era ahora más intimidante que cualquier grito. Era la calma de un hombre que no tiene nada que perder porque ya se lo han quitado todo. Mateo intentó replicar, pero las palabras no le salieron. Algo en mi mirada, en mi tono, le dijo que esta vez era diferente, que la dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Elena retrocedió un paso, apoyándose contra la pared como si sus piernas no pudieran sostenerla. Sabía lo que venía. Había pasado toda su vida adulta huyendo de este momento, y ahora estaba aquí, inevitable, como el amanecer después de la noche más oscura. La sala de estar se había convertido en un tribunal, y yo estaba a punto de presentar la única prueba que importaba. Lentamente, con un gesto casi ceremonial, metí la mano dentro del álbum de fotos, no en una de las fundas de plástico, sino en el bolsillo interior de la cubierta de cuero, un lugar que nadie más conocía. Mis dedos rozaron el papel frágil y amarillento del sobre que había guardado durante toda su vida. Lo saqué a la vista. El sobre no tenía remitente ni destinatario. Era un simple sobre blanco, ahora manchado por el tiempo, pero para los tres en esa habitación contenía el poder de una bomba atómica, capaz de destruir nuestro universo conocido. La curiosidad luchó con la ira en el rostro de Mateo. Frunció el ceño, tratando de entender qué podía haber en ese sobre que fuera tan importante. ¿Qué es eso? ¿Más fotos viejas? ¿Vas a intentar demostrarme con una imagen que fuiste a mi graduación? Ya lo sé, Javier, siempre estuviste ahí. Ese es el problema. Siempre tan presente, tan ordinario, tan tú. Su desprecio era palpable. Su último intento de mantener el control, de minimizarme antes de que pudiera hablar. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Estaban vacías. Eran el eco de una mentira que estaba a punto de morir. El clímax de su ataque, el golpe final que él creía que me destruiría, llegó con una acusación que había estado flotando en el aire durante años. Me miró fijamente,
con los ojos inyectados en sangre por la furia, y dijo las palabras que sellarían su destino esa noche. Siempre has estado celoso de él, celoso de un hombre muerto, porque en el fondo sabes que nunca podría ser la mitad del hombre que él fue, y te carcome por dentro saber que aunque él no está, siempre será más mi padre que tú. La acusación quedó suspendida en el aire, vibrando con veneno y una ignorancia casi trágica. Esa fue la señal, ese fue el momento, en que toda duda, toda vacilación se desvaneció de mi corazón. Supe entonces que no había otra salida. No podía seguir protegiéndolo de una verdad que, irónicamente, era la única que podía liberarlo. Su idolatría se había convertido en una enfermedad, una gangrena en su alma que estaba pudriendo todo lo bueno que alguna vez hubo en él. Y a veces, el único remedio para la gangrena es la amputación, por dolorosa que sea. Tenía que amputar al fantasma de su vida, aunque el proceso lo dejara, sangrando. Sostuve el sobre entre mis dedos índice y pulgar. Lo miré a él, a Mateo, al hijo de mi alma, y mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos, porque lo amaba, y el amor verdadero a veces exige actos de una crueldad aparente. Tenía que destruir al hombre que tenía delante para darle la oportunidad de conocer al hombre que realmente era, el hombre que llevaba mi sangre, mis genes, mi herencia, corriendo por sus venas sin él saberlo. La revelación no sería un castigo, sería su última y única oportunidad de redención, su única oportunidad de encontrarse a sí mismo. Tienes razón en una cosa, hijo, le dije, y mi voz era ahora tan suave como el terciopelo, pero tan pesada como el plomo. Nunca podré ser como él. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en la atmósfera cargada. Mateo esbozó una sonrisa de triunfo, creyendo que yo estaba admitiendo la derrota, pero entonces continué. Nunca podré ser como él, porque él no era el hombre que tú crees, y yo no soy el hombre que tú has decidido que soy. Mis palabras eran un acertijo que él todavía no podía descifrar, pero la certeza en mi voz borró la sonrisa de su rostro. Elena cerró los ojos, como si no pudiera soportar ver lo que estaba a punto de suceder. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Estaba de luto por la paz que estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la verdad. Miré a mi esposa, y con mis ojos le pedí perdón por romper la promesa de silencio que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Pero también le pedí que entendiera que lo hacía por el bien de su hijo, para salvarlo de la prisión de mentiras en la que él mismo se había encerrado. Ella asintió levemente, una capitulación, una entrega al inevitable cataclismo. El ambiente en la sala era irrespirable. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos en mi cabeza. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Mateo me miraba con una mezcla de desafío y una creciente inquietud. Sabía que algo fundamental estaba a punto de cambiar, pero no podía ni empezar a imaginar la magnitud del terremoto que se avecinaba. Seguía aferrado a su narrativa, a la seguridad de su mundo inventado, sin saber que yo sostenía en mis manos el documento que demolería sus cimientos. Y mientras él hablaba de raíces y de sangre, yo recordaba el día en que Mateo nació. Recuerdo haber estado en la sala de espera del hospital, más nervioso que el día de mi propia boda, cuando la enfermera salió y dijo, «Ya, puede conocer a su hijo». No hubo ni una pizca de duda en mi corazón. Era mi hijo. Lo sostuve en mis brazos, y en ese momento hice un juramento silencioso de protegerlo, de amarlo, de ser el padre que se merecía. Y parte de ese juramento, por extraño que parezca, era protegerlo de una verdad que creíamos que lo destruiría. Qué equivocado estaba. La verdad no era el veneno. El veneno había sido el secreto. El secreto le había permitido a Mateo construir un santuario a un falso Dios. Un santuario que lo mantenía en un estado de perpetua inmadurez emocional, siempre comparando su realidad con una fantasía inalcanzable. El secreto le había impedido verme por quien realmente era, no un santo ni un héroe, sino un hombre imperfecto que lo amaba con una fuerza perfecta y absoluta. El secreto nos había enfermado a todos, y la única cura era la exposición. Mi mano que sostenía el sobre estaba firme como una roca. Ya no había temblor, ya no había vacilación. Miré a Mateo,
al hombre que había pasado la tarde borrándome de su historia, y sentí una oleada de claridad. Iba a devolverle su historia, su verdadera historia. Iba a darle el regalo más terrible y más necesario de su vida, el conocimiento, porque solo conociendo la verdad de su origen, podría algún día llegar a ser un hombre completo, un hombre que no necesita ídolos falsos ni fantasmas heroicos para sostener su propio valor. La tensión en la sala llegó a su punto de ruptura. Era como el silencio que precede a la explosión, la quietud antes de que el rayo parta el cielo. Mateo, Elena y yo estábamos congelados en este cuadro viviente de tragedia familiar, cada uno atrapado en su propio dolor, en su propio miedo. Él, temiendo perder el mito que lo sostenía. Ella, temiendo las consecuencias de una verdad largamente enterrada. Y yo, temiendo perder a mi hijo en el preciso instante en que le revelara que siempre había sido mío. Era un callejón sin salida, y la única puerta estaba detrás de una pared de fuego. Abrí la boca, para hablar, para finalmente desatar la verdad que había estado encadenada en mi corazón durante 40 años. Las palabras se formaron en mi mente, claras, precisas, irrevocables. Iba a contarle de una noche de tormenta, de una joven asustada y sola, de un hombre que la abandonó a su suerte y de otro que prometió quedarse para siempre. Iba a contarle la verdadera historia de su concepción, no la versión romántica de un amor truncado por la tragedia, sino la sórdida realidad del abandono y la traición. La expresión de Mateo era ahora de pura confusión. Su ira se había disipado, reemplazada por una vulnerabilidad que no le había visto en años. Parecía un niño de nuevo, un niño a punto de escuchar un cuento de terror, sin saber que él era el protagonista, y yo era el narrador, el guardián de la historia, el que tenía el poder de cambiar el principio, el medio y el final de todo lo que él creía saber sobre sí mismo. El peso de esa responsabilidad era casi insoportable, pero era una carga que tenía que llevar. Antes de que existieran las fotos, Mateo, comencé, mi voz resonando en el silencio absoluto. Existen los hechos, y hay hechos sobre tu vida que desconoces, hechos que tu madre y yo decidimos ocultarte para protegerte. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención, pero veo que esa protección se ha convertido en una enfermedad, así que ahora te daré la cura, te daré la verdad, y rezo a Dios para que tengas la fuerza para soportarla. Mi tono no era de amenaza, sino de una sombría solemnidad, y en ese momento, justo antes de entregarle los documentos, lo entendí todo con una claridad meridiana. Toda mi vida de sacrificio silencioso, de paciencia, de amor incondicional, no había sido en vano. Todo me había preparado para este preciso instante, para tener la fortaleza de hacer lo correcto, sin importar el costo, para amar a mi hijo lo suficiente como para arriesgarme a que me odiara para siempre, con tal de liberarlo de su propia prisión. Mi dignidad no estaba en sus manos ni en las páginas de un álbum. Estaba en este acto final de paternidad. Saqué los 2 documentos del sobre. Primero, una carta de varias páginas, con la caligrafía juvenil y desesperada de Elena. Segundo, una hoja de papel de un laboratorio médico, con sellos y firmas que el tiempo no había logrado borrar por completo. Los sostuve frente a mí, como un sacerdote sosteniendo las sagradas escrituras. El aire crepitaba con electricidad. Mateo no apartaba la vista de los papeles. Su respiración era superficial, rápida. El juicio estaba por comenzar, y la evidencia final estaba a punto de ser presentada ante el tribunal. El segundo acto de nuestras vidas estaba llegando a su fin, un acto lleno de malentendidos, de dolor silencioso y de una mentira que había crecido hasta adquirir vida propia. Estábamos en el precipicio del clímax, el punto de no retorno, y mientras miraba el rostro pálido y confundido de mi hijo, supe que lo que viniera después, fuera, aceptación o rechazo, sanación o destrucción, sería, al menos, real, y en ese momento, la realidad, por brutal que fuera, era lo único que podía salvarnos. Con un movimiento lento y deliberado, extendí mi mano y le ofrecí los papeles. Mi gesto no fue una acusación, sino una invitación.
Una invitación a dejar el mundo de las sombras y los fantasmas, y a entrar en la dura y a menudo dolorosa luz de la verdad. «Lee esto, hijo», le dije, y mi voz, por primera vez esa noche, se quebró por la emoción. «Y después, si todavía quieres, podemos volver a hablar de quién es realmente tu padre». El silencio que siguió fue el más profundo de todos, el silencio del mundo conteniendo la respiración antes del impacto. La mano de Mateo, que minutos antes gesticulaba con tanta arrogancia, ahora temblaba como una hoja en la tormenta al tomar los papeles. El contacto con ese sobre amarillento pareció enviarle una descarga eléctrica. Sus ojos, todavía desafiantes, se posaron primero en la carta. Vi cómo su respiración se volvía superficial mientras leía la caligrafía de su madre, una caligrafía de hacía 40 años, cuando era una joven asustada y embarazada. Leí la carta junto con él, no con mis ojos, sino con mi memoria, pues conocía cada palabra de memoria, cada mancha de lágrima que había en el papel. En esas páginas, Elena no describía a un héroe, sino a un cobarde. Contaba cómo el hombre que Mateo idolatraba, al enterarse del embarazo, le había dado la espalda, sugiriéndole solucionar el problema, y desapareciendo de su vida sin dejar rastro. Describía su soledad, su miedo, y luego, con una ternura que atravesaba las décadas, describía cómo un joven carpintero, un amigo casi desconocido, la había encontrado llorando en un parque, se había sentado a su lado y sin pedir nada a cambio, le había ofrecido su mano y su apellido. Le había ofrecido un futuro. Vi el color abandonar el rostro de Mateo, su mundo de fantasía, construido con tanto esmero durante toda su vida, se estaba desmoronando línea por línea. El héroe audaz se convertía en un desertor, el legado de grandeza, en una herencia de abandono. Sus ojos se movían frenéticamente por la página, como buscando una escapatoria, una frase que desmintiera lo que estaba leyendo. Pero no la había. Solo estaba la cruda y dolorosa confesión de su madre, una verdad que había permanecido enterrada bajo el peso de la vergüenza y el deseo de protegerlo. Cuando terminó con la carta, sus manos dejaron caer el papel al suelo. Estaba en shock, pero la revelación final aún no había llegado. Su mirada, ahora vacía y perdida, se encontró con el segundo documento que yo todavía sostenía, el examen de sangre. Se lo extendí, y él lo tomó mecánicamente, como un autómata. Era un simple papel de laboratorio, con términos técnicos y números, pero en la parte inferior, en el apartado de conclusiones, una frase simple y científica sellaba la verdad de forma irrefutable. La compatibilidad genética no dejaba lugar a dudas. El papel del laboratorio se unió a la carta en el suelo. Mateo retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. Miró a su madre que lloraba en silencio contra la pared, y su mirada era una mezcla de acusación y una desesperada petición de que todo fuera una mentira. Luego me miró a mí, y por primera vez en su vida, realmente me vio. No vio al carpintero, ni al viejo que ocupaba espacio en su casa. Vio a un extraño que, de repente, era el centro de su universo. El hombre que había intentado borrar era su origen. Fue en ese instante de pura y devastadora revelación que me acerqué a él. Él no se movió, paralizado por la verdad. Con una calma que no sabía que poseía, señalé el álbum de fotos que seguía abierto sobre la mesa, el escenario de su crimen simbólico y ahora el altar de su nueva realidad. Lo miré a los ojos, a esos ojos que eran un reflejo de los míos, y le dije las palabras que había guardado en mi corazón durante una eternidad, las palabras que eran a la vez una sentencia y una liberación. «Puedes sacar mis fotos de este libro, hijo», le dije, mi voz firme pero teñida de un dolor profundo. «Pero nunca podrás borrar mi sangre que corre por tus venas». Hice una pausa, dejando que la enormidad de esa declaración penetrara en su mente fracturada. «Yo no soy la persona que te enseñó a ser un hombre. Yo soy la razón por la que existes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y en el silencio que siguió, una vida entera de mentiras se derrumbó y se hizo polvo. Mateo abrió la boca para hablar, pero solo un sonido ahogado, un gemido, escapó de sus labios. Se llevó las manos a la cabeza,
como si intentara contener la explosión que estaba ocurriendo dentro de su cráneo. Se tambaleó y cayó de rodillas, en medio de los papeles que contenían su condena y su verdad. No lloraba, no gritaba, estaba más allá de eso. Estaba en un lugar de aniquilación personal, un vacío donde toda certeza había sido destruida. La identidad que había construido, el mito que lo sostenía, todo había desaparecido. Elena corrió hacia él, intentando abrazarlo, consolarlo, pero él la apartó con un gesto brusco, no por ira, sino por un instinto primordial de aislarse. No podía soportar el contacto de las dos personas que habían sido los arquitectos de su vida y de su engaño. Se quedó allí, arrodillado en el suelo de la sala que yo había construido, un hombre de 40 años reducido a la vulnerabilidad de un recién nacido, sin historia, sin nombre, sin saber quién era. El espectáculo de su dolor era insoportable, pero era un dolor necesario, el dolor de un hueso que debe ser roto para que pueda soldar correctamente. Yo no me moví. Permanecí de pie, observando la devastación que había causado. No sentía triunfo, ni satisfacción, ni el placer de la venganza. Solo sentía un amor inmenso y una tristeza abrumadora. Había ganado mi guerra por la dignidad, pero el precio había sido el alma de mi hijo. Había recuperado mi lugar en la historia familiar, pero había destrozado el mapa con el que él navegaba su vida. Y me pregunté, en ese momento de sombría victoria, si algún día me lo perdonaría, si algún día él mismo lograría perdonarse. Lentamente, Mateo se levantó. No nos miró. Con la mirada perdida, caminó como un sonámbulo hacia su habitación y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de la conversación más importante de nuestras vidas. Elena se quedó llorando en medio de la sala, su cuerpo sacudido por sollozos de culpa y alivio. Me acerqué a ella y por primera vez en mucho tiempo, la abracé. No dijimos nada. No había nada que decir. Éramos dos sobrevivientes en medio de los escombros de nuestro propio secreto, unidos por el amor y por el dolor que habíamos causado. Esa noche, nadie durmió en la casa. El silencio era diferente al de antes. Ya no era un silencio pesado por lo no dicho, sino un silencio vacío, el eco de una explosión. Podía escuchar, a través de las paredes, el movimiento inquieto de Mateo en su habitación, los pasos de un hombre perdido en su propio laberinto, y yo me quedé en mi sillón, en la oscuridad, velando el sueño roto de mi familia. Había reclamado mi verdad, pero ahora comenzaba la parte más difícil, aprender a vivir con sus consecuencias. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana con una indiferencia cruel, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Mateo salió de su habitación. Tenía los ojos hinchados y una expresión de vejez prematura en el rostro. No nos saludó. Se sirvió una taza de café en silencio, con movimientos lentos y mecánicos. Su arrogancia, su seguridad, todo había sido reemplazado por una fragilidad que nunca antes le había visto. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, tal como yo lo había sido. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. La comunicación se redujo a monosílabos. Vivíamos juntos bajo el mismo techo, pero a universos de distancia. Mateo evitaba mi mirada, y cuando nuestros ojos se cruzaban por accidente, veía en los suyos una tormenta de confusión, ira y un dolor tan profundo que me partía el alma. No hubo disculpas, no hubo preguntas, solo un abismo de silencio que se abría cada vez más entre nosotros. A veces, por la noche, escuchaba el sonido de sollozos ahogados provenientes de su habitación. Elena intentó hablar con él varias veces, pero él se negaba. Necesitaba procesar la traición, no solo la de su padre biológico, sino la nuestra. Necesitaba reconstruir su identidad desde cero, y ese era un viaje que tenía que hacer solo. Comprendí que mi papel en esta etapa ya no era el de hablar, sino el de esperar. Tenía que darle el espacio y el tiempo para sanar, para odiarme si era necesario, para que pudiera, eventualmente, encontrar el camino de regreso. Un camino no basado en la obligación, sino en una nueva comprensión. Una tarde, una semana después de la revelación,
Entré en la sala y encontré el álbum de fotos sobre la mesa. Estaba abierto. Alguien, seguramente Mateo, había despegado con cuidado todas las fotos del padre biológico. Los espacios vacíos donde yo debería haber estado ahora estaban limpios, esperando. Y junto al álbum estaban las fotos mías que él había arrancado, apiladas en un pequeño montón ordenado. No era una disculpa, pero era un comienzo. Era el reconocimiento silencioso de una historia que necesitaba ser restaurada. Mi lugar en esta familia ya no estaba en duda. Había reafirmado mi existencia, no con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Ya no sentía la necesidad de la aprobación de mi hijo. Mi dignidad no dependía de su reconocimiento, sino de mi propia certeza, de mi propia historia. Me sentía en paz, una paz amarga y costosa, pero paz al fin. Había hecho lo correcto, y ahora el futuro de nuestra relación ya no estaba en mis manos, estaba en las suyas. Volví a mi taller, el santuario donde la madera siempre me decía la verdad. Tomé un trozo de nogal, sentí su peso, su textura, su solidez. El olor a aserrín llenó mis pulmones, mientras mis manos trabajaban la madera, transformándola en algo útil y bello. Reflexioné sobre la naturaleza de la paternidad. No es algo que se reclama, es algo que se construye, día a día, con cada sacrificio, con cada lección, con cada acto de amor silencioso. No está en la sangre ni en el nombre, está en los cimientos que creas para aquellos a quienes amas. El desfecho de nuestra historia no fue un abrazo ni una reconciliación inmediata, fue el inicio de un largo y doloroso proceso de reconstrucción. Mateo tendría que aprender a vivir con la verdad de que su héroe era un mito y de que su padre real era el hombre imperfecto al que había despreciado. Y yo tendría que aprender a vivir con el conocimiento de que para salvar a mi hijo, primero tuve que destruirlo. Es una paradoja cruel, pero a menudo necesaria en el complejo arte de amar. La verdadera paternidad no se define por la biología, sino por la presencia. Es el hombro en el que se llora, la mano que guía, la voz que enseña. Es el sacrificio invisible que se teje en el tapiz de la vida de un hijo. Es un maratón de resistencia, no una carrera de velocidad. Durante 40 años, había corrido ese maratón en silencio, y aunque la línea de meta estaba lejos de ser festiva, había llegado con mi integridad intacta. Mi historia, finalmente, había sido contada y validada por la única persona que importaba, yo mismo. Ahora, espero, no con ansiedad, sino con la paciencia del artesano que sabe que las mejores cosas requieren tiempo. Espero el día en que Mateo cruce el umbral de mi taller, no por obligación, sino por un deseo genuino de conocer al hombre que le dio la vida 2 veces, una al nacer y otra al darle la verdad. Espero el día en que podamos sentarnos juntos, no como adversarios, sino como padre e hijo, y empezar a pegar de nuevo las fotos en el álbum, creando un nuevo futuro sobre los cimientos honestos del pasado. La casa sigue en silencio, pero es un silencio diferente. Es un silencio de reflexión, un espacio para que las heridas respiren y comiencen a cicatrizar. El fantasma que nos atormentaba ha sido exorcizado. Lo que queda somos nosotros 3, un hombre, una mujer y su hijo, enfrentados a la difícil tarea de aprender a ser una familia de nuevo, esta vez sin secretos. Y aunque el camino es incierto, por primera vez en mucho tiempo, hay una posibilidad de que sea real, y la realidad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la más bella de las mentiras.